manera, como dice Ana, igualmente. Para que se pueda ver un poco más grande, doctor. Ya, No. ajá, Ya. ya Sí se está. puede ver, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tú tienes el hosting. Ya, doctor y compañeros, buenos días. Voy a explicar acerca de la clasificación de Hell-Combs. Para poder hablar sobre la clasificación, tenemos que hablar de lo que es primero de la hipersensibilidad. Esta se va a dar una situación de reactividad anómala en la que el organismo va a reaccionar a una respuesta inmunitaria, ya sea exagerada o inapropiada frente a algo, ¿no? Como una sustancia extraña. Esta reacción de hipersensibilidad va a dañar a lo que es a la parte tisular y mecanismos inmunológicos. Como podemos ver, estas reacciones de hipersensibilidad se van a manifestar de forma local o sistémica, causando así lo que es la conjuntivitis, la rinitis, el asma bronquial, el eczema tópico, la vasculitis y la glomerulonefritis. Se va a clasificar en 4 tipos, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 1 va a estar mediado por la hemoglobina E, los mastocitos y los eosinófilos. Y va a tener un mecanismo efector que va a ser la activación de los mastocitos. Se va a desarrollar las patologías como la rinitis alérgica, el asma bronquial, las alergias alimentarias, los medicamentos y las anafilaxias. El tipo 2 va a estar mediado por la inmunoglobulina G, y la M, así como los neutrófilos, los macrófagos y de complemento. El mecanismo efector va a desarrollarse lo que son la fagocitosis, la activación de los neutrófilos y macrófagos por complejos. Las patologías que se van a desarrollar van a ser las citopenias y las vasculitis, la nefritis y la sinovitis. El tipo 3 se va a dar por el mediador de la inmunoglobulina G y la M, también por los neutrófilos, macrófagos y complemento, ¿no? El mecanismo efector va a dar la activación de los neutrófilos y los macrófagos por complejos inmunes. Las patologías que se van a desarrollar van a ser la enfermedad del suero, las vasculitis, la nefritis y la sinovitis. El tipo 4 va a dar por el mediador de los linfocitos CD4 y la TH1, por los macrófagos. El mecanismo efector va a desarrollarse por la activación de los macrófagos por la IFN, y las patologías que se van a desarrollar van a ser la dermatitis, el contacto, la reacción de la tuberculina y los granulomas. También tenemos el otro tipo que son los linfocitos CD8. El mecanismo efector se va a dar por la activación de estas células CD8. Las patologías que se van a desarrollar van a ser la dermatitis de contacto. Explicando lo que son las clasificaciones de la reacción de la hipersensibilidad del tipo 1, ¿no? También va a ser llamada como la hipersensibilidad inmediata. Los alergenos que van a desarrollarse van a ser los antígenos que van a generar una respuesta. La TH2, con una producción de la inmunoglobulina E de individuos susceptibles, o sea, los atópicos, que van a presentarse bajo un peso molecular, una alta solubilidad, alta estabilidad y alta enzimática. Atópicamente se va a desarrollar por la condición predisponente del desarrollo de las enfermedades alérgicas, con una probabilidad de desarrollarse esta enfermedad un 60% a los progenitores atópicos, un 80% si ambos son atópicos y un 10% si ninguno va a ser atópico. Las patologías que se van a presentar, como ya les había mencionado, van a ser la conjuntivitis, como podemos ver en la imagen, la rinitis, el asma bronquial, la urticaria, el eczema tópico, las alergias y la anafilaxia, ¿no? ¿Cómo se inicia esta respuesta alérgica? Se va a desarrollar primero con la fase efector inmediata, frente al segundo contacto con el alérgeno. Esta se va a desarrollar por una inducción de un perfil del TH2, por la producción de los anticuerpos de la inmunoglobulina E, específicamente la sensibilización de los mastocitos. Posteriormente se va a desarrollar lo que es la fase efector inmediata, frente al segundo contacto con el alérgeno. Esta fase efector inmediata se va a desarrollar mediante el entrecruzamiento de la microagregación de los anticuerpos de la inmunoglobulina E unidos al RFC por el alérgeno de la activación y la degranularización de los mastocitos. Por último, es la fase efectora tardía. Este va a desarrollarse lo que es el reclutamiento de los eosinófilos. El tratamiento para estas enfermedades alérgicas es evitar cualquier tipo de alérgenos, así como los medicamentos, continuar con una educación sobre las alergias y tener las vacunas, ¿no? Que va a ser la inmunoterapia. La reacción de la hipersensibilidad tipo 2, también llamada la hipersensibilidad citotóxica.
Esta se va a desarrollar minutos a horas. Se va a dar cuando un antígeno dirigido, o un antígeno en una membrana celular va a activar el complemento. Está mediado por la inmunoglobulina G o la M. Las enfermedades que se van a desarrollar van a ser los eritroblastosis fetal, las anemias hemolíticas, la púrpura de la trombocitopénica, las vasculitis, el síndrome de Gush-Pasture, la fiebre reumática, la anemia perniciosa, las enfermedades graves, las miastenias gravis y la diabetes mellitus, ¿no? Va a estar mediada por los citotóxicos del tipo de la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina C contra estos antígenos de la superficie celular. Se va a desarrollar lo que es la activación de este mecanismo efector por la unión de estos, activando así el complemento y la fagocitosis de esta citotoxicidad. La intervención de estas células efectoras, que van a ser los monocitos, los eosinófilos y los neutrófilos de la célula natural de Killer, van a culminar con esta citólisis o la lesión tisular. Pasamos a lo que es la hipersensibilidad de tipo 3, también llamada como una enfermedad por inmunocomplejos. Se va a desarrollar lo que es la acumulación del complejo del antígeno y el anticuerpo en la piel y el riñón, así como de las articulaciones, que pueden tardar días, semanas para poder desarrollarse. Van a tener 3 días de entrada, lo que es la parte endovenosa, con una alta dosis, donde el sitio de depósito se va a desarrollar en las paredes de los vasos, del glomérulo renal, de las articulaciones. La patología que se va a desarrollar van a ser las vasculitis, las artritis, la glomerulonefritis. También la vía de entrada se va a desarrollar subcutánea. El sitio de depósito van a ser las áreas perivasculares. La patología que se va a desarrollar es la enfermedad de Hardtuf. La vía de entrada inhalatoria, el sitio que se va a depositar va a ser la interfase del alveolo capilar. La patología que se va a desarrollar va a ser la enfermedad del pulmón del cangrejo. Se va a clasificar por locales y sistémicas. En los locales vamos a encontrar lo que es la reacción de Hardtuf, la enfermedad de Hardtuf. Este va a ser una reacción necrohemorrágica por el depósito de inmunocomplejos de la pared de los vasos, lo que va a originar lo que es la vasculitis con necrosis de pared vascular o consecuente de necrosis hemorrágica tisular. Tenemos también las sistémicas, que se van a encontrar lo que es la enfermedad del suero, las lesiones articulares, las vasculitis y la glomerulonefritis. Por último, tenemos la reacción de la hipersensibilidad de tipo 4, o también llamada la hipersensibilidad retardada. Van a ser iniciadas por los linfocitos mononucleares y los anticuerpos, y estas reacciones van a aparecer entre los 48 y 72 horas después de la exposición de un antígeno, ¿no? La reacción de esta hipersensibilidad se va a centrar en las células T, y los macrófagos formando así las inflamatorias granulomatosas, como por ejemplo los toxoplasmosis, las leishmanias, los granulomatosis de Wegener. Los factores que se van a desarrollar para esta hipersensibilidad va a ser de especie, que va a ser el hombre. El vía de contacto va a ser de forma intercutánea o percutánea. La naturaleza del antígeno se va a unir fácilmente a lo que es esta hipersensibilidad con unas proteínas o aptenos. La utilidad de esta hipersensibilidad va a ser inmunodiagnóstica, la evaluación de inmunidad celular en los pacientes, que va a darse lo que es el pronóstico, la evaluación de la inmunidad celular en personas normales, ¿no? Como la tuberculina y la candidiasis albicans. Como los había mencionado la enfermedad, tenemos la tuberculosis, que va a desarrollarse por el antígeno M de la tuberculosis, el mecanismo y los macrófagos activados, ¿no? Lo que va a manifestar lo que son las lesiones pulmonar, el compromiso en la funcionalidad del pulmón. La enfermedad también como la esquistomiasis, así como la dermatitis alérgica por contacto, la enfermedad de Crohn, que el antígeno va a ser no caracterizado. Tenemos también la esclerosis múltiples, que el antígeno se va a desarrollar por las proteínas de mielina. Y las células, el mecanismo que se va a desarrollar van a ser por las células THL y los macrófagos activados. Las lesiones que van a manifestar van a ser las desmielizantes, neurodegenerativas y también crónicas. Gracias. Gracias, Irene.
muy bonita y muy didáctica la presentación, con una profundidad muy interesante, ¿no? Y nos has abierto más, a todos nos has abierto más el panorama, ¿no? Entonces vamos ahora a ver, bueno, todos ustedes han visto el video, ¿no es cierto? Que les he compartido la semana, ese ha sido la semana antepasada, a ver si ve por acá. Esta es un poco la historia clínica del paciente, ¿no? ¿Se acuerdan? Un paciente de 25 años ha sido sometido, mi paciente, ¿no? Se le extrajo un tercer molar inferior, se le prescribió amoxicilina y dexametasona como medicación postoperatoria y a las 24 horas llama por teléfono indicando que tenía las lesiones cutáneas que seguramente ustedes la han visto, ¿no? Las lesiones son indoloras, ¿no? Pero sí le causa bastante escozor, ¿no? Ese es básicamente el resumen del caso, ¿no? Las lesiones que presenta son lesiones papulares, creo que eso sí no decía en la historia, pápulas rodeadas de ronchas, ¿no? Y que tenían un gran escozor. Entonces, vamos a comenzar con Edith. A ver, tanto Soledad como Renzo, Ana y los dos, y Kelly, ¿no? Por favor, me abra su cámara. Y hay una dama, una alumna que está con el nombre de un familiar, Martín, y algo más. Bueno, ahí está, perfecto. Entonces empezamos por Edith. A ver, Edith, cuéntanos, ¿qué cosa te ha parecido que es el caso de la semana anterior, ¿no? Y cómo lo encajamos dentro de lo que nos ha expuesto Yesenia. Al parecer, doctor, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos. Yo lo noto al paciente como una reacción alérgica, quizás al medicamento que se le ha prescrito. Quizás algo en la historia clínica ha indicado o dejó de indicar el paciente. No dijo que era alérgico, o quizás él mismo ni siquiera sabía que era alérgico a esas medicinas. Perfecto, está bien. Lizeth, ¿y cuál es el nombre y el apellido de la enfermedad? ¿No? Estamos ya en el grupo, como dice Edith, es una enfermedad alérgica, es una alergia, ¿no? Una reacción alérgica, aparentemente es medicamentosa, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre de la enfermedad? Puede ser una dermatitis por contacto. A ver, voy a volver a pasar el video y lo voy a detener justo donde está el rostro del paciente. Ya está. Sí, entonces ahí le paro la imagen para que parezca una foto. Al decir dermatitis estamos hablando de que hay una inflamación, ¿cierto? Una inflamación de la piel, que seguramente debe tener un cambio de coloración, o sea, un enrojecimiento de la cara, que puede ser local, ¿no? Puede ser regional, y siendo local puede ser muy puntual a una zona específica de la piel, ¿no? Es decir, no va a pasar más allá de cuando hay un cambio de color en la piel, cuando nosotros hemos visto las lesiones elementales de la mucosa y no de la piel hay algunas más. Una de ellas es la roncha, ¿no? En donde el paciente se enroncha, aparecen zonas de enrojecimiento, ¿no? Esa es la roncha, y que en algunos casos se descama ligeramente, lo cual los dermatólogos le dan el nombre de dermatitis en general, ¿no? Pero cuando no conocen la causa específica, ¿no? Decir dermatitis es como decir, sería odontalgia, ¿no? Odontalgia.
Si hay odontalgia no sabemos si es por caries, si es por muerte pulpar, si es por necrosis pulpar, si es por necrobiosis, ¿no? Entonces, esto había un nombre genérico, ¿no? Para un grupo de enfermedades, ¿no? Dentro de esas dermatitis en general, ¿no? En este caso, nosotros, yo voy a señalar con el puntero, aquí hay una lesión en la cual se ve de color blanquecino, ¿no? De repente por el flash no sale claramente, tiene contenido líquido. Cuando hay una lesión elevada de contenido líquido, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Carlos, sí, ¿no? Vesícula. Una vesícula, claro, vesícula, ¿no? Y yo les mencioné que habían pápulas, porque no se puede palpar ahí, pero eran lesiones duras, en pápulas, en algunas zonas eran vesículas. Las vesículas y las pápulas tienen una base de color rojo, tienen ronchas, ¿no? Y además le pica un montón. Escozor significa que le pica bastante, ¿no? Ese cuadro, voy a cerrarlo ahora. Le vamos a poner, casi lo saco. Entonces, la pregunta es, ya nos lo coloca Eric, ¿cuál es el diagnóstico de la enfermedad que tiene el paciente? ¿Hay una reacción alérgica? ¿Hay una reacción Una reacción alérgica tipo 1 según la clasificación de Hales y Combs, ya, el cual es una urticaria, una urticaria, claro. para ronchas y vesícula. Ujú. Cuando hay una picación excesiva, ¿cómo se llama? Porque escozor es cuando me pica. Ya es escozor, no sé, ya. Prurito. Prurito. El prurito, ¿qué característica tiene además de la picazón? Gracias, Eric, está muy bien. Enrojecimiento. Enrojecimiento, sí, también. ¿Y qué más? Tiene algo más. Tiene algo más. No, el prurito es una expresión que también se utiliza mucho en política. Me causa prurito tal persona, ¿no? Me saca roncha, ¿no? Es decir, me irrita, ¿no? Es decir, es una picazón extrema con enrojecimiento y con sensación de ardor, ¿no? Entonces la persona siente que la piel le quema o que está aumentada de temperatura. Uno lo toca y no tiene nada, no hay aumento de temperatura. Es la percepción que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, esa es la sensación de prurito que a veces manifiestan los pacientes con urticaria. Perfecto, entonces estamos en el diagnóstico. Hemos llegado con la exposición de Yesenia, hemos llegado muy rápido al diagnóstico. Ustedes ven que no es difícil, ya nos hemos enrumbado el diagnóstico. Entonces le preguntamos, perdón, está como Martín Augusto Ábalos, pero tú eres, disculpa porque no, ¿tu nombre? ¿Usted Ábalos Maggi, doctor. Ah, Maggi. Sí, doctor. Maggi, ya, no es que me gusta llamarlo por el nombre. A ver, Maggi. Entonces, ¿y cuál es y una preguntita, ¿y la urticaria puede matar al paciente? ¿Se puede morir el paciente por urticaria? Yo creo que no, doctor. ¿Por qué no? Bueno, es una reacción alérgica. Claro, si no es tratada, creo que sí se podría complicar, ¿no? Como cualquier reacción alérgica. A ver, si es local, ¿no es cierto? Si no es sistémica, puede ser que sea, ¿no? Que pueda producir la muerte siempre y cuando esa reacción local esté en un lugar que le impida una función vital, ¿no? Por ejemplo, que tuviera una reacción en la glotis. Caramba, es local, pero se me cierra la glotis y no puedo respirar y me muero, ¿no? En este caso la reacción es local, ¿no? O de repente regional si queremos ser un poco más específicos, pero no daña ningún órgano vital, ¿no es cierto? Por decir, que yo me enronche, que me pique, ¿me va a matar? No, ¿no es cierto? Es como el dolor de muelas. El dolor de muelas no mata, no es una emergencia, ¿no? Porque tenemos que distinguir qué cosa es una urgencia de qué cosa es una emergencia, ¿no? Una urgencia es algo que tenemos que resolver rápidamente. En cambio, una emergencia es aquello que puede poner en riesgo la vida del paciente. En este caso, la urticaria es una urgencia, pero no es una emergencia. ¿Correcto? ¿Estamos? Ya está, perfecto. Seguimos entonces con Ana. A ver, Ana. ¿Y qué otra enfermedad? Porque Edith nos dijo de que es una reacción alérgica al medicamento. Estamos muy bien, ¿no? A eso apunta porque
tomó el medicamento, relación de causa-efecto. Perfecto, puede ser. ¿Será una alergia al antibiótico porque está recibiendo amoxicilina y dexametasona? ¿O será una reacción a la dexametasona? ¿Puede ser el antibiótico? ¿Por qué? Tratemos de buscar una referencia. Ahí, claro, no es lo que yo diga, ¿no? Sino que la literatura dice que es más frecuente las reacciones alérgicas a los antibióticos y menos o muy rara vez a los corticoides, que también hay, pero es muy, muy raro, ¿no? Pero no vamos a saber en este caso si fue por uno o si fue por otro. ¿Qué deberíamos hacer, Anita, para poder descartar si es producido por el antibiótico o por la dexametasona? Hay unos exámenes auxiliares que se les hacen específicamente para alergias. ¿Cómo se llama? Lo mencionó Yesenia en su exposición. Ay, no me acuerdo. Y habló del grupo 4, del uso, ¿no? Del uso de este tipo de reacción como un método de diagnóstico, dijo Yesenia, ¿no? ¿Te acuerdas, Yesenia? Prenda su micrófono, podemos hablar todos a la vez acá, ¿no? Estamos en Zoom, acá no hay problema. ¿El inmunodiagnóstico, doctor? Claro, exacto. Una prueba de hipersensibilidad, ¿cierto? En ese caso. Una prueba de hipersensibilidad para corroborar si el paciente le ha producido alergia al paciente la amoxicilina, o sea, la penicilina, o quien le produjo fue la dexametasona. En ese caso, la prueba lo hace un médico especialista que se llama el médico alergista, ¿no? El alergista le hace la prueba de hipersensibilidad. Le damos una orden, pero eso será después que se cura el paciente, porque todavía no hemos curado al paciente. Una vez que el paciente salió del cuadro, se curó, señor, ahora sí, ¿sabe qué? Para que la próxima no tenga la misma preocupación, porque no sabemos cuál ha sido. De repente estamos pensando que por la literatura, por la evidencia científica, es ¿cómo se llama? Es el antibiótico. Pero de pronto ese paciente es una excepción, 1 en 1.000.000, y fue alérgico a la dexametasona, ¿no? Que es poco frecuente, pero puede ser, ¿no? Entonces, hay pruebas de hipersensibilidad. Perfecto, está bien, gracias, amigo. Seguimos con Kelly. A ver, Kelly. ¿Y qué otra enfermedad o qué otro tipo de reacción alérgica a los antibióticos existe? ¿No? Una es la urticaria, ¿no? Es la menos grave, ¿no? Todavía no hemos escarbado profundamente en urticaria, pero vamos a salir del diagnóstico diferencial. Cuando se presenta, si yo tomo soy alérgico a la penicilina y tomo la ampicilina, no me doy cuenta, tomo el medicamento que me produce alergia, una de las cosas que se puede producir es la urticaria. No me va a matar, me va a picar, qué sé yo. ¿Qué otra cosa más puede producir? ¿Qué otro tipo de patología se puede presentar como consecuencia de una reacción alérgica? Que también la mencionó en el cuadro, ¿no? Yesenia. Habló de reacciones de hipersensibilidad tipo 1, ¿no es cierto? Y si mal no recuerdo, en el cuadro lo puso a la misma altura. Dijo urticaria, y dijo otra cosa. Puso otra cosa. ¿Te acuerdas, Yesenia? Anafilaxia, dijo, doctor. ¿Angiodema? Angioedema, ¿no? Algunos consideran, ¿no?, que el término anafilaxia es sinónimo de shock anafiláctico. Otros consideran que la anafilaxia es una reacción alérgica a un fármaco, digamos, ¿no?, que puede ser en consecuencia de la reacción alérgica a un fármaco o cualquier alergeno, y que puede conducir a 3 tipos de reacción, ¿no? Una que le llamaban históricamente la reacción tardía, que es la urticaria, ¿no? Una reacción que es intermedia, que le llaman inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce después de algunos minutos u horas, ¿no? Y que puede producir a la muerte y que se llama angioedema, ¿no? O edema angioneurótico, aunque el término angioedema es más apropiado porque edema angioneurótico también es el nombre de una enfermedad congénita, ¿no?, que se puede confundir. ¿Alguien sabe en qué consiste el angioedema? Porque ese sí lo puede matar al paciente. Como su nombre indica, edema, ¿no? Se produce un edema, claro, una hinchazón, un edema, ¿no? Una extravasación de líquidos hacia los tejidos, ¿no? Y esa extravasación de líquidos hacia los tejidos se manifiesta como una hinchazón, ¿no? Ahora, esa hinchazón puede ser tan grave, ¿no?, que puede producir una hinchazón de toda la cara y el cuello, ¿no? A eso el doctor Quink
¿no? Le llamó edema angioneurótico, ¿no? Le llamaban edema angioneurótico o angioedema de Quincke, ¿no? Ese sí es específico. Que se refiere al angioedema que se produce con una reacción alérgica y donde el edema, en ese caso, puede localizarse a nivel de la glotis, ¿no? Si el paciente se hincha así como un monstruo. Pero ese es lo espectacular, pero lo preocupante es que además que se hincha la cara, también se hincha el cuello. Y el paciente puede tener dificultad respiratoria, porque la glotis, ¿no? La glotis, la laringe, se cierra, se edematiza, y al cerrarse la glotis, el paciente puede morir por asfixia, ¿no? En ese caso, el angioedema sí es una emergencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tenemos la reacción mediata, que es la urticaria, tenemos la reacción, la reacción tardía, que es la urticaria, la reacción inmediata, que es el angioedema, específicamente el Quincke, aunque es la misma patología, y el más urgente de todos, la reacción inmediata, que lo vamos a ver en otra oportunidad, que es el shock anafiláctico, ¿no? Entonces, el shock anafiláctico ya es una situación grave que puede matar al paciente en tema de segundos, ¿no? Y a veces ni siquiera nos da tiempo para aplicar ningún medicamento. Entonces, eso vamos a ver después. Ahorita nos vamos a focalizar en la urticaria, pero estamos viendo diagnósticos diferenciales. Entonces, la urticaria no va a matar al paciente, es una reacción local en todo caso, y que le da tiempo al médico y al paciente también para hacer el diagnóstico, dar el tratamiento y solucionar el problema, ¿no? Entonces le preguntamos a Renzo, ¿y cuál es el tratamiento para la urticaria? Ojo que antes que me olvide, la urticaria se puede presentar solo en la cara, como hemos visto en el video, se puede presentar en todo el cuerpo a la vez, es variable, ¿no? Se puede presentar inmediatamente después que el paciente tomó su medicamento, se puede presentar después de horas, ¿no? No es que tampoco se va a presentar de manera inmediata. En la mucosa, cuando se produce una reacción de ese tipo, ¿no? La urticaria es propia de la piel, por si acaso, no es una reacción cutánea, ¿no? Es sistémica, no es sistémica, pero es de la piel. La reacción local a nivel de la mucosa no produce urticaria, ¿no? Lo que se produce en la mucosa es una descamación total, ¿no? Es decir, ahí se habla de alergia por contacto. En ese caso, lo que se produce es una descamación, se producen vesículas en toda la boca en fracción de segundos, ¿no? Y luego las vesículas se rompen y producen ulceraciones, ¿no? Tuve un paciente, un ingeniero, me acuerdo que era alérgico a la pasta dental convencional, ¿no? O uno de los componentes, ¿no? Él usaba una pasta dental medicada especial, ¿no? Y un día que vino al consultorio dijo, uy, doctor, me dice, disculpe, me he venido de almorzar, no voy a lavar los dientes. Y por equivocación, ¿no? Por equivocación, sacó de su bolsillo la pasta dental Colgate. Yo no hablo más de Colgate, simplemente cuestión del paciente. Se le cepilló los dientes, inmediatamente salió del baño y me dijo, caramba, doctor, ya la malogré, me dijo, ya la fregué, disculpen la expresión, ¿no? ¿Qué pasa? Le digo, me acabo de lavar con esta pasta dental, yo soy alérgico. A ver, siéntese, el tiempo que demoró de salir del baño a sentarse al consultorio, tenía toda la mucosa descamada, pobrecito, un dolor, pero terrible, ¿no? Porque en caso de la alergia, no le había producido una urticaria porque el contacto no se había producido en la piel, sino el contacto se había producido en la mucosa. Eso es para distinguir, porque no hay urticaria en la mucosa, solamente hay urticaria en la piel, ¿no? Seguimos entonces, estamos con Renzo y nos iba a decir cuál es el tratamiento de la urticaria. Como estamos en el siglo XXI, paralelamente pueden abrir su internet ahí no hay pecado, nos estamos documentando, no hay ningún problema, ¿no? Para que nos ayudemos también, ¿no? Esto no es un examen. A ver, Renzo, ¿cuál es el tratamiento? Puede tratarse con antihistamínicos o antiinflamatorios Ya, para ayudar a reducir los síntomas. Ya, tú eres el doctor. Doctor, ¿tengo que tomar antihistamínicos? ¿Tengo que tomar antiinflamatorios? ¿El problema es una inflamación o el problema es una reacción alérgica? Empecemos por ahí. La reacción alérgica. Ya está. Entre otras cosas, también Yesenia mencionó una serie de células que participaban en las reacciones alérgicas de diferentes tipos, ¿no? No sé si lo mencionó, porque en ese rato creo tocaron a mi puerta. Mencionaste algunas sustancias, entre ellas la liberación excesiva de histamina, ¿no es cierto? Que es una sustancia catalizadora de la respuesta inmune, ¿no? O sea, la histamina también induce, ¿no?, a que la reacción alérgica, en este caso, se potencie, sería el término, ¿no? Entonces, ¿por qué le das el antihistamínico? Ahí viene la pregunta.
¿Qué quieres conseguir con el antihistamínico? Sí, sí, sería reducir esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Eso que desencadena la alergia. O sea, antihistamínico, estamos en la medicina de los antis, sabes tú, ¿no? Saben ustedes, ¿no? Son antibiótico, antiinflamatorio, antihistamínico. Esa es nuestra formación, eso no es malo, es una forma de concebir la medicina, ¿no? Entonces, el antihistamínico es para contrarrestar la histamina y todo ese círculo vicioso que termina porque es un mediador, ¿no? Con la reacción alérgica de diferentes tipos que ha mencionado Yesenia, ¿no? En este caso particular, con el antihistamínico, ¿qué quieres conseguir? Primero, autorregular, ¿no? Sería inmunomodular, sería modular la respuesta inmune, porque no la vas a anular, la vas a modular, va a volver a una condición de normalidad, ¿no? Y también lo que quieres conseguir con el antihistamínico es ¿qué cosa? ¿Qué es lo que le desespera al paciente? A la picazón. La picazón, ¿no? Entonces, el escozor, la picazón. Entonces, con eso tú estás haciendo dos cosas. Estás combatiendo la causa, atacando la causa, y estás atacando o contrarrestando el efecto. ¿Correcto? Porque en este caso el antihistamínico cumple la función de inmunoregulador y a la vez también disminuye la sintomatología, en este caso la picazón, el escozor o el prurito. Perfecto. Entonces, por eso le das antihistamínico. ¿Y por qué le darías antiinflamatorio? Porque una de las consecuencias también de la alergia es que causa inflamación también en algunos tejidos. Ya. Yo soy tu enemigo, ahora no soy tu amigo. Pero si tú estás autorregulando la respuesta, estás normalizando todo, ¿no se supone que la inflamación debe autorregularse también? Porque tú estás atacando la causa. ¿Te das cuenta? No, porque hay algunas cosas que están en los libros, no en los textos, pero hay que buscarle la justificación. Por ejemplo, la hinchazón no va a bajar, o el edema, o perdón, las lesiones no van a desaparecer ni van a disminuir con el antiinflamatorio, ¿no? Entonces, estamos quedando en que con el antihistamínico sería suficiente, estamos hablando de urticaria, ¿no? Es suficiente, ¿no? Para controlar el cuadro clínico. Ya está. Volvemos entonces con Yesenia, ¿no? Yesenia, ¿y cómo se debe dar, de qué medicamento estamos hablando? ¿Qué antihistamínico? ¿De primera generación, de segunda generación? ¿Cuál de ellos? Ya tú eres ustedes son los doctores, ¿no? Yo soy el paciente. Ya ustedes tienen, a estas alturas tienen que tomar decisiones. Tienen que aprender a tomar decisiones. Una decisión es ya lo que usted nos ha dicho. Ya, señor paciente, esta es una urticaria. Perfecto. Segunda decisión, le voy a dar antihistamínicos. Ya está, perfecto. Doctor, ¿y qué antihistamínico me receta usted? Yesenia, doctora Yesenia, ¿qué antihistamínico debo tomar rapidito? Porque voy a desconfiar de la doctora, ¿no? Ay, ¿Qué antihistamínico conoces? ay, no me acuerdo. ¿Alguien que se acuerde o que conozca? La clorfenamina, doctor. La histórica y antigua y vieja clorfeniramina. Perfecto. ¿Y qué otros antihistamínicos hay? A veces uno considera o cree de que lo moderno es lo mejor, ¿no? No siempre es así. La cetirizina, doctor. La cetiricina, ¿no es cierto? ¿Qué otro más? La loratadina, que se usa mucho en resfríos. ¿Y por qué apareció esa segunda generación de loratadina, sobre todo, ¿no? Cetiricina menos, pero loratadina más? Tratar de disminuir el efecto de somnolencia que produce el antihistamínico, ¿no? Uno se inventa un pepazo, pero en el buen sentido de la palabra, un par de buenos antihistamínicos y se va a estudiar ¿no? a la universidad o se va al trabajo, qué sé yo, ¿no? Y se le cortan todos los signos y se le pasó. Pero le entra un sueño, ¿no? Un sueño, pero esos terribles, ¿no? Y no me quiero dormir, entonces mejor cetiricina, mejor loratadina, ¿no? La mucosidad nasal, la congestión nasal se reduce significativamente mejor con la loratadina y no me da sueño. Perfecto. Pero ¿será efectivo la loratadina y la cetiricina en una urticaria? Esa es la pregunta. Porque yo soy el paciente, yo quiero resultado, doctor. Yo quiero ya, que me corte la alergia. Yo no quiero que me pique. Por último, yo como paciente
ni sé ni tengo que saber cómo es la reacción de hipersensibilidad tipo 1, eso lo saben ustedes porque son los médicos, ¿no? Los doctores. Pero yo como paciente quiero efectividad, yo quiero eficacia, yo quiero resultados, ¿no? Entonces, si me dan cetiricina, me dan loratadina, ¿será suficiente para que me quite la picazón? La respuesta es no, ¿no? Porque al final a mí, como paciente, disculpen la expresión, no me interesa mucho que me dé sueño. Lo que quiero es, más bien la picazón me quite el sueño, ¿no? Lo que yo quiero es que me calme la sintomatología ya. Entonces, la vieja, antigua clorfeniramina sigue siendo para este propósito, ¿no?, el mejor tratamiento para cualquier tipo de alergias, ¿no?, medicamentosas. Sea para esto, sea para el shock anafiláctico, sea para el angioedema, el más efectivo es ¿cómo se llama? La clorfeniramina, ¿no? Y la clorfeniramina, ¿en qué concentraciones viene, Yesenia? Vayan buscando en su internet si tienen abierto su Google. No es malo. 10 miligramos. De 10 miligramos. ¿Está bien? De 10 miligramos, ¿sí? En tableta o en intramuscular en ampolla. Perfecto. Le preguntamos entonces a Kelly, doctora, ¿y será mejor que me aplique la ampolla o suficiente con la tableta? Yo soy el paciente del video. Doctora Kelly, ¿será suficiente con o efectiva la ampolla, o perdón, suficiente la tableta, o me tengo que poner mejor una ampolla ya más seguro? Miren que esté enronchado en la cara nomás, ¿no? ¿Qué criterios en todo caso hay que tener en cuenta para dar la medicación por vía intramuscular que por vía oral? En principio, en la mayoría de medicamentos, incluyendo el antihistamínico, el cambiar de vía o el dar una vía diferente implica una mayor absorción del medicamento y una mayor velocidad de efecto, ¿no? Digo casi siempre porque en los AINES no es así. En los AINES el efecto es el mismo, la diferencia es la velocidad de inicio, o sea, lo que se llama el tiempo de latencia nada más del medicamento, ¿no? Pero el antihistamínico sí juega eso de que es igual que los antibióticos, si me dan por vía intramuscular, el resultado va a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque va a haber mayor absorción a nivel del torrente sanguíneo, y además la vía de administración va a ser más rápida, ¿no? Tiene un resultado más rápido. Entonces, la pregunta iba ahí, ¿no? En este caso, en el caso del video, ¿no?, ¿será necesaria una vía intramuscular? ¿Será suficiente? ¿Qué depende? ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para usar una u otra vía? En todo caso, Kelly. O todos los pacientes son iguales y a todos les damos, no sé, todos le damos intramuscular. ¿Qué criterio? Tenemos que tener algún criterio, ¿no? No solamente acá, sino también para los antibióticos, para los antiinflamatorios, en este caso específicamente para la alergia que trae el paciente en la cara, ¿no? En la cara y un poquito el cuello, ¿no? ¿Es lo mismo que el paciente venga enronchado la cara a que venga enronchado todo el cuerpo? No, no es lo mismo. Entonces, ese es un criterio, por ejemplo, ¿no? O sea, la extensión de la urticaria. Cuanto más extensa sea la urticaria, se entiende o se asume de que deberíamos usar una vía que nos permitiera resolver el problema lo más rápido posible, ¿no? Pues suponemos que la respuesta alérgica ha sido más intensa. Es una suposición nada más, ¿no? Entonces, como suponemos que ha sido la respuesta más intensa y ha sido pues la roncha o las lesiones en todo el cuerpo, le iría mejor al paciente aplicarse el medicamento, la clorfeniramina, por vía intramuscular, ¿no? La dosis es la misma porque es 10 miligramos, es igualito, ¿no? ¿Qué otro criterio? Volvemos con Edith. A ver, Edith, ¿qué otro criterio tenemos que tener en cuenta para eso? Todo es sentido común, ¿eh? Todo es sentido común. Si es grave la reacción alérgica, si es que es grave. ¿Grave a qué te refieres? O sea, que compromete, como usted lo dijo también, vías aéreas, que compromete... O sea, no, estamos hablando de urticaria. Urticaria nada más. Urticaria, estamos en urticaria. En urticaria, un criterio es la extensión, ¿no? Cuanto más extensa es la lesión,
es cierto? Más amplia son tan distribuidas las lesiones, deberíamos utilizar un medicamento que tuviera mayor eficacia. ¿Qué otro criterio? El tiempo, doctor. El tiempo, exactamente. O sea, quiere decir que no es lo mismo que el paciente llame a las 24, al día siguiente, doctor, me enronché, ¿no? A que te llame saliendo del consultorio, doctor, acabo de tomar el medicamento y me he enronchado. ¿Se dan cuenta? El criterio es diferente. Entonces, si me he enronchado rápidamente, no, inmediatamente póngase una ampolla, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué otro criterio? Ya van dos. Uno más. La picazón. Exacto, la intensidad de la sintomatología, ¿no es cierto? Cuanto más sintomatología tiene, tengo prurito, me arde, me quema, doctor, ¿no? Entonces, es más desesperante la aplicación, entonces deberíamos aplicar la medicación por vía intramuscular. Perfecto. Renzo, o perdón, Carlos, ¿y por cuántos días tenemos que aplicarle el antihistamínico? Sería hasta disminuir los síntomas, doctor. Hasta desaparecer los síntomas. Desaparecerlos. Ya, hasta desaparecer los signos y los signos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se refiere al manejo de esta patología llamada urticaria, ¿no? En el caso del angioedema, la cosa es diferente, ¿no? Vamos a hablar también rápidamente del angioedema, ¿no? Le preguntamos en este caso a Erika, y en el angioedema, ¿cuál crees tú que sería el tratamiento más adecuado, Erika? Bueno, en ese caso, como va a afectar las vías aéreas, concentrarnos más en eso. Eso le va a salvar la vida, perfecto. Si el problema es edema, edema es hinchazón, ¿no? ¿Cuál es el mejor antiinflamatorio que existe, según lo que tú has podido averiguar? El más potente de todos, ¿cuál es? El número 1 de los antiinflamatorios. El Messi o el Cristiano Ronaldo de los antiinflamatorios. Bueno. ¿Cuál sería? Entre los antiinflamatorios tenemos a los AINES y tenemos a los corticoides. Ya está, te los pongo ahí. ¿Cuál de los dos grupos es más efectivo como antiinflamatorio? ¿Perdón? Corticoides. Corticoides. Ustedes se acuerdan, la cascada de la inflamación comienza ¿con qué? Con el desprendimiento del ácido araquidónico de la membrana celular de la célula. Pero para que el ácido araquidónico se desprenda, tiene que haber producirse la liberación de una sustancia llamada fosfolipasa A2. En realidad la fosfolipasa A2 es la que induce a que el ácido araquidónico se desprenda, ¿no? Se desprenda de la membrana celular, y luego el ácido araquidónico se oxida, ¿no? Sufre un proceso de oxidación, hay dos vías, la vía de la ciclooxigenasa o COX y la vía de la lipooxigenasa, que es la vía alternativa, que terminan generalmente con la producción de prostaglandinas, ¿no? Entonces, la mayoría de AINES, ¿no? Actúan a nivel de la ciclooxigenasa. Si ya el ácido araquidónico se produjo, se liberó, y no queremos que se oxide y produzca prostaglandinas. A ese nivel intervienen los AINES, ¿no? En cambio, los corticoides actúan inhiben la liberación de fosfolipasa A2, o sea, actúan a un nivel más alto, por lo tanto son más efectivos, ¿no? Para producir el efecto antiinflamatorio. Esa es la explicación científica. ¿Está bien todo lo que está diciendo? ¿Y cómo se aplica, cómo se receta el corticoide? A ver, preguntamos a Soledad. De todos los corticoides que tenemos, ¿no? Tenemos betametasona, dexametasona, hidrocortisona, ¿no? Hay uno que usamos los odontólogos. Es el único que usamos los odontólogos. Prednisona es el otro, ¿no? ¿Cuál es el que usamos los odontólogos? O sea, de los 4, mejor dicho, hay uno que produce menos efecto inmunosupresor. Y esa es la razón por la cual se usa más. Lo usamos más a diario, ¿no? ¿Cuál de los corticoides es ese, Soledad? ¿El prednisona? No, ese es el más fuerte, ese lo usan para tratamiento de cáncer inclusive. ¿Alguien que nos ayude? ¿Qué nos queda? Dexametasona. Dexametasona, ¿no? La dexametasona.
La dexametasona es, de todos los corticoides, el que menos efecto antiinflamatorio tiene, pero siendo el menor, tiene un efecto antiinflamatorio mucho más potente que cualquier AINE. Empecemos por ahí. Y se usa mucho, ¿por qué? Porque tiene un buen efecto antiinflamatorio, pero el efecto inmunosupresor, ¿no? No lo tiene, no es tanto como lo tienen los otros corticoides. Y el objetivo entonces, como dice Eric, sería, como medida de emergencia, ahí sí es emergencia, el corticoide, la dexametasona, porque queremos que el edema de glotis no obstruya la vía aérea. Eso le va a salvar la vida al paciente, ¿no? Pero le hemos salvado la vida, pero la reacción alérgica continúa. ¿Qué tenemos que darle? ¿Qué le falta, Maggie? Un antihistamínico, doctor. Un antihistamínico. ¿Cuál antihistamínico? Le dijimos. ¿La clorfenamina? La clorfenamina. Entonces, siempre la clorfenamina, ¿no? La única diferencia va a ser que en la urticaria solamente le administramos, le indicamos el antihistamínico, o sea, la clorfenamina. En cambio, en el angioedema es necesario los dos. Y es importante, como dijo él, primero póngase la dexametasona. Después, en unos segundos más, tampoco están después, en unos segundos más se aplica el antihistamínico porque va a ser el medicamento de soporte, sostén, el que va a evitar que nuevamente se vuelva a producir la respuesta inmune, ¿no? No se olviden que en el caso de las reacciones alérgicas, de las reacciones de hipersensibilidad en general, esa es la única reacción en todo el organismo, es la única reacción en la cual no existe una relación dosis-efecto. Vuelvo a repetir, es la única situación en la cual no existe una relación dosis-efecto. ¿A qué me refiero dosis-efecto? Que si me das más antibiótico o menos antibiótico, la respuesta alérgica no va a ser mayor ni menor. O sea, la intensidad de la respuesta alérgica no va a depender de la cantidad de medicamento que el paciente tomó, ni la vía de administración que utilizó. Es la simple presencia del alergeno, en este caso del medicamento, el que va a producir, en ese caso, la respuesta alérgica de mayor o menor intensidad. Es decir, me cae un gránulo de polvo así minúsculo microscópico y me puede producir la muerte por shock anafiláctico, como me puede producir solamente una urticaria. Me baño en polvo, me meto en el polvo y me da solamente urticaria, ¿no? ¿Entienden a lo que me refiero? O sea, no hay una relación dosis-respuesta. O sea, más medicamento no produce más intensidad de la respuesta alérgica. Es simplemente la existencia o la presencia del alergeno, ¿no? Como dijo Yesenia en su presentación. Bueno, seguimos con Ana. Por favor. A ver, Anita, y ya sabemos entonces que tenemos un manejo diferente para para la urticaria y un manejo diferente para el angioedema. ¿Hay alguna forma? A ver, la pregunta sería, si tenemos 3 intensidades, urticaria acá abajo, de más intensidad, el mismo problema, pero de más intensidad clínica, el angioedema, y de mayor intensidad el shock anafiláctico, el paciente necesariamente tiene que haber sufrido de una urticaria para que le dé un shock anafiláctico. No, creo que no. No, ¿no? Está bien, entonces es sentido común. Es decir, un paciente, como se dice, puede debutar con una urticaria y toda su vida tener urticaria nada más, o puede debutar directamente con una anafilaxia. Como puede ser un paciente que estuvo tomando durante meses o años un medicamento y nunca le produjo nada y de pronto le dio una urticaria o de pronto le dio un shock anafiláctico. ¿Ya? Entonces, tampoco es previsible una mayor intensidad de la respuesta inmune por el hecho de que el paciente haya sufrido anteriormente un episodio de este tipo. ¿Ya? Porque a veces el paciente piensa, ¿no? Y a veces el doctor también piensa, de que se equivocó porque le dio shock anafiláctico porque se olvidó, ¿no? Se olvidó de preguntar si el paciente era alérgico o no, ¿no? O se confió y dijo, bueno, si le da urticaria y siempre le da urticaria, bueno, ya pues una urticaria más, que se rasque un poco más, ¿no? Es decir, el paciente no necesariamente va a estar todas las veces con el cuadro, cada vez que haga contacto con el alergeno, no siempre le va a dar urticaria, de repente la próxima le da angioedema, de repente la próxima le da shock anafiláctico, ¿correcto?
Como hay pacientes también que se desalergenizan, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado, doctor, ha tenido alergia comprobada a algún medicamento, pasan años que no tomó el medicamento, de pronto se equivocó y tomó el medicamento y no le pasó nada. Todas esas cosas hay. Entonces, como nosotros aplicamos muchas veces por la necesidad lo que se llama una medicación de cualquier tipo desde el punto de vista empírico, empírico viene de empeiría, empeiría en griego significa experiencia, ¿no? Que es diferente al empírico que no es dentista, no es odontólogo y se mete a hacer atenciones en pacientes, es otra cosa. Pero la medicación empírica es válida, ¿no? Siempre y cuando la urgencia del caso lo amerite, ¿no? El paciente viene con una infección, yo no puedo esperar pues días, ¿no? Hasta que venga el resultado del cultivo y antibiograma para recién iniciar una medicación antibiótica, tengo que empezar la medicación antibiótica. Entonces, esa medicación tampoco es arbitraria. Hay estudios, trabajos de investigación que dicen que hay medicamentos de primera línea, antibióticos de segunda línea, qué sé yo, pero nada me asegura, ¿no? Nada me asegura que el paciente no sea alérgico a ese medicamento. Me estoy arriesgando y muchas veces sucede eso, ¿ya? Por más historia clínica que uno haga, a veces el paciente debuta a los 50 años con una alergia y uno no sabe, ¿no? Entonces, esos son criterios que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al momento de iniciar un tratamiento. Siempre es posible, porque la teoría dice, ¿no? Seguramente todos hemos aprendido lo mismo en los cursos anteriores. La teoría que dice, medicamento que ustedes apliquen, háganle una prueba de hipersensibilidad, una prueba de sensibilidad se llama, no es hipersensibilidad, una prueba de sensibilidad. Perfecto, pero ¿quién hace prueba de sensibilidad o quién tiene a su disposición? No es una excusa. ¿Quién tiene a su disposición un médico que le pueda hacer una prueba de sensibilidad a todos los medicamentos en el Perú, ¿no? Yo creo que los alergistas serían millonarios, ¿no? Pero no, esa realidad no existe, ¿no? Y en la práctica tenemos que darle el tratamiento desde el punto de vista empírico, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la palabra empírico viene de empeiría, que significa experiencia, ¿no? Bien entendida la palabra empírico. Y claro, si tenemos la oportunidad, ¿no? Porque de repente le voy a realizar una cirugía, ¿no? Es algo programado. Digo, por si acaso, usted no se ha puesto antibióticos alguna vez, no ha tomado medicamentos, no le ha inyectado, no le han puesto anestesia nunca, no toca ya. Yo le recomiendo mejor hágase una prueba de sensibilidad, hay tiempo, ¿no? Pero cuando el paciente ya viene con un cuadro clínico determinado, ¿qué hacemos? Le prescribimos porque hay que solucionar el problema. Como digo, no es una excusa, sino es la urgencia, vuelvo a repetir la palabra, la urgencia de tener que darle una medicación a nuestro pacientito, o a nuestra pacientita, ¿no? De parte, ¿algún comentario más, Yesenia, algo que se nos haya pasado? Está muy bonita la presentación. Es un tema bien aburrido, ¿no? Que soy sincero, es una de las cosas que a mí más me aburría cuando era estudiante. Porque es una cosa de las más engorrosas, ¿no? Pero ahora creo que hemos aprendido mucho con la exposición que tú nos has dado. Y también creo que ya manejamos más cosas a partir del COVID, ¿no? Ya van a poder entender mucho de las pruebas de hipersensibilidad, por qué la prueba rápida, que no se entendía hoy, por qué no, etcétera, 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 porque apunta a identificar determinado tipo de inmunoglobulinas que aparecen más en un estadio de la enfermedad que otro, en el caso del COVID, ¿no? Y eso ya lo vamos a poder entender ahora en razón de la presentación que nos ha hecho nuestra compañera Yesenia, ¿no? Para la próxima semana voy a ver cuál es el tema de la siguiente semana, pues yo lo voy a pasar, caso 3. El tema para la próxima semana, necesitamos un voluntario, ¿no? Para que nos hable sobre infecciones de origen dentario. Una cosa chiquita, no, porque es un tema inmenso. Yo creo que con 10 minutos, así como la planteó Yesenia, está excelente. Y el resto es conversación. Yo quiero que ustedes hablen más la próxima. A ver, un voluntario. Infecciones de origen dentario. Infecciones periapicales, ¿sí? Para que sea más concreto todavía. Infecciones periapicales, que sea el tema. Voluntario o voluntaria, como ha habido una dama, creo que le corresponde un varón. Carlos, Eric. Okay. ¿Carlos? Sí. Ya está, perfecto. Ya, Carlos, entonces tú vas a presentarnos en 10 minutos infecciones periapicales, ¿no? Porque el tema de la próxima semana es ese, ¿no? Entonces, todo lo demás vamos a documentar, vamos a leer cuáles son los tratamientos posibles, no sé si endodoncia, cirugía, qué tipo, qué sé yo,
para poder, y como ya tenemos algún conocimiento ya de tomografía, yo creo que vamos a poder hacer una lectura más sencilla del caso clínico siguiente. Ya los casos clínicos van a ser más puntuales, ¿no? Los dos primeros han sido para ubicarnos en el espacio ese cuadro de naturaleza de la enfermedad, y hemos visto un caso de malformación, un caso de enfermedades del sistema inmune, vamos a ver infecciones, y así vamos a ir viendo algunas cosas interesantes, ¿no? Sobre algunos casos clínicos, pero creo que ese es lo mejor, ¿no? Algo más que se me esté pasando. Está claro, más bien antes que nos vayamos, está claro lo del video ¿cómo se llama?, del Blue Sky el día de hoy. Perfecto. Entonces, sí, Lisette. Sí, está claro. Ya, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta... No, dime. Yo no lo entendí mucho, o sea, voy a tener que revisar lo que usted va a pasar la clase y así. Por eso es que también quizá mi compañera Mabel le pidió más plazo, ¿no? Porque a algunos sí nos dificulta realmente manejar la tecnología, así, y por eso para que todos estemos así con el tiempo. No hay problema, no te preocupes, no sabes cuántas noches me amanecí hasta entender el Blue Sky. Pero es sencillo, ¿ya? Doctor, una consulta, si hacemos lo del programa Blue Sky, ¿ya no tendríamos que hacer análisis de los artículos que están en la semana 3? Ya no. Solamente... Un solo trabajo. Ya, ok. Un solo trabajo. Doctor, entonces ya no se puede hacer la tomografía y se puede hacer el artículo, ¿o cómo? Si quieres, lo hace, pero lo obligatorio, digamos, es aunque la palabra sea, es el video del Blue Sky. Porque es un tema que ustedes lo van a aplicar. ¿Ya? Entonces, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos cuando nos vemos la otra semana, no el otro viernes con ustedes, tanto para la teoría como también para la práctica. Y ahora les paso más tardecito el video de la 2. ¿Ya? Doctor, una consulta. Dime. Disculpe. No. Me acabo de fijar que mandó un link. ¿Ese link ya no se puede resolver o si todavía se puede resolver? Para resolver, era para practicar, creo que era un... No, entren. ¿Ah, sí? Ya. Sí, porque es del museo, creo, ¿no? Del museo. Sí, creo. Sí. Justo hablaba de urticaria. Sí, no, es que justamente eso yo lo he puesto, porque ese juego, es un videojuego, ¿no? Ese videojuego del museo tiene como pretexto el museo, qué sé yo, pero al final las preguntas son de todas las clases anteriores que hemos tenido. Esa es por una manera entretenida de reforzar el mismo conocimiento, ¿no? Y van a ver ustedes, aunque es malo hablar del examen, pero cuando ven el examen se van a reír del examen, porque es sumamente sencillo. Pero resuelvan, métanse al Genially. El Genially es un programa muy, pero muy divertido, muy prácticos. Ok, doctor, gracias. Ya, chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Bonito fin de semana. Bien. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor.